Ok. Buenas noches, en caso sea, reciban un cordial y ameno saludo. Me presento, soy Ronaldo Jamanca Aguilar, ¿no? Lo cual es un honor presentarles el día de hoy, pues el tema de hipertensión intracraneal. Bien, comencemos hablando un poco del sistema nervioso central. Este sistema está conformado por el encéfalo y la médula espinal, lo cual, como son estructuras muy importantes, tienen que estar cubiertas por ciertas estructuras de protección. Por ejemplo, las meninges, ¿no? Viene siendo de dura madre, aracnoides y pía madre. Y bueno, en unos casos, otros más. Y en el caso del encéfalo, pues viene siendo la estructura ósea, ¿no? Al igual que también meninges. Bien, vamos a enfocarnos en lo segundo, ¿no? Esta estructura ósea va a tener una característica lo cual no tiene la capacidad de expandirse. ¿Esto cómo se le denomina? Es una estructura ósea inextensible, ¿no? Que no se puede estirar. Entonces, estos elementos, ¿no? del encéfalo van a estar sumergidos bueno, pero sumergidos no, inmersos en un líquido, llamado líquido cefalorraquídeo, lo cual va a constituir un sistema hidrostático y por consiguiente genera una presión. Esta presión se le denomina la PIC, que significa presión intracraneal. Bien, esta presión intracraneal a condiciones normales puede ser de 5 a 15 milímetros de mercurio. Ojo, puede variar según la literatura. Hay algunas literaturas que lo ponen a 10 y hay algunas literaturas que alcanzan hasta 20. Por ejemplo, cuando le ponen de 5 a 10, esto es más relacionado a lo que son los niños. Y cuando lo ponen de 5 a 20, pues lo relacionan con adultos, ¿no? Pero promedio por ahí puede ser de 5 a 15. Bien, entonces esta PIC, ¿no? ¿Cómo relacionamos la PIC con la circulación cerebral? Pues la PIC va a presentar oscilaciones. ¿Qué vienen a ser las oscilaciones? Pues movimientos tanto regulares o irregulares. Y a pesar de esos movimientos, ¿no? Que son formas fisiológicas, eh, va a mantenerse esta PIC constante. ¿Y por qué? Porque existe, digamos, que una doctrina que explicó el por qué, que es la doctrina de Monroe y Kelly, ¿no? Que ya lo vemos ahí en el gráfico. Esta doctrina nos comenta que existen tres elementos en el contenido intracraneal. Tenemos lo que es el cerebro, la sangre contenida en los vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo. La suma de estos tres elementos pues debe ser una constante. Esa es una primera forma de entenderlo. Una segunda forma es que estos tres entre sí van a ser, digamos que, inversamente proporcional. Por ejemplo, si yo pongo 1 sobre C, que significa cerebro, por 1 sobre S, que significa sangre, por 1 sobre L, que significa líquido fosforocrido, y lo igualo a 1, pues si yo el líquido fosforocrido lo paso a multiplicar, pues sería 1 sobre cerebro, 1 sobre sangre, va a ser igual a perdón, va a ser igual a líquido cefalorraquídeo. En donde si yo aumento arriba, pues el de abajo, el denominador del otro lado, tiene que disminuir. Pero, ¿en qué cantidad? Si yo aumento X al otro lado, pues el, del otro lado, pues va a disminuir una cantidad también X. A ver, entonces vemos que dice la PPT. Esta hipertensión intracraneal es un síndrome clínico provocado por la elevación sostenida ¿de qué? De la PIC, de la presión intracraneal. También existe una ruptura del equilibrio cráneo-contenido. Este equilibrio cráneo-contenido se refiere a la doctrina de von Kelly, ¿no? Y hemos visto que el contenido viene siendo lo que es el cerebro, la sangre contenida y el líquido raquídeo. ¿Qué más? Que, bueno, cuando es mayor a 20 milímetros de mercurio, pues se produce ya lo que es eh, la hipertensión intracraneal y pues va a afectar lo que es el flujo sanguíneo cerebral, que ya lo vemos más adelante. En cuanto a la etiología, tenemos causas relacionadas con el tejido cerebral, por ejemplo, los traumatismos
y las neoplasias cerebrales, como también relacionadas con alteraciones del licocefalorraquídeo, como la hidrocefalia y como también el síndrome de hipertensión intracraneal benigna. Vamos a ver un grafiquito que es un gráfico resumen, que acá vemos, ¿no? Las causas relacionadas con el parénquima, que viene siendo el tejido cerebral, a nivel vascular, venoso arterial, a nivel del líquido cefalorraquídeo, y también existen otras, ¿no? Como por ejemplo en el líquido cefalorraquídeo vemos lo que es la hidrocefalia, como también el síndrome de hipertensión intracraneal benigna. Ahora, en factores de riesgo, tenemos un pobre, un pobre pronóstico del EKG bajo, también edad mayor de 60 años, elevaciones de la PIC por hipercapnia, por hipoxemia y también por estímulos nocivos. Bien, pasamos a este grafiquito. Bueno, estas dos imágenes, ¿no? En la primera, pues vamos a poner en contexto. A ver, bueno, para que el cerebro pues, realice sus actividades metabólicas normales, necesitan de un sustrato esencialmente. ¿De cuál? De la glucosa. Esta glucosa pues, va a ser asimilada para producir dos vías o para producir dos productos, CO2 y también ácido láctico, por dos vías diferentes. En caso de CO2, por la vía del ácido tecarboxílico, y en el caso del ácido láctico, por la glicólisis anaerobia. ¿Cómo es anaerobia? ¿No? Por academia, quizás por ahí o por pre, pues no se usa el oxígeno, ¿no? La parte de lo que es aerobia corresponde a un 85% y la anaerobia pues a un 15%. Pero claro, para el primer proceso, como sí se necesita oxígeno, ¿no? ¿Qué pasa cuando el oxígeno disminuye? Pues este primer proceso, que es la que se produce lo que es el CO2, va a disminuir y por consiguiente el otro proceso, que no se usa oxígeno, pues aumenta, ¿no? Eso quiere decir que por eso que en ese gráfico el ácido láctico aumenta cuando el oxígeno disminuye, lo cual al aumentar este ácido láctico va a aumentar lo que es la osmolaridad, lo cual va a causar un edema cerebral, ¿no? Y por lo tanto un volumen intracraneal también que sube, que se eleva. Tenemos un volumen, ¿no? Que viene siendo por ahí, este volumen puede causar una fuerza, ¿no? En una estructura rígida que es el cráneo, y pues no vamos a ir por la física. Si le metemos una fórmula, presión es igual a fuerza sobre área, tenemos aquí una fuerza, aumenta la presión. ¿Presión qué? Presión intracraneal, lo cual va a producir un descenso del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto, al haber poco flujo, ¿qué pasa? Va a disminuir el oxígeno y nuevamente se reinicia el ciclo. En el siguiente gráfico que tenemos eh, una curva donde tenemos las fases, ¿no? Aquí tenemos la relación peak versus volumen intracraneal. A ver, esta curva nos quiere decir que acá hay tres fases. Una primera fase inicial, donde existe una alta compliance y un bajo peak, ya que no hay un aumento, digamos que abrupto del peak. ¿Por qué? Porque existen mecanismos de compensación, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo y también el volumen sanguíneo cerebral, lo cual van a absorber este aumento del volumen. En la fase de transición, la compliance, que significa ese mecanismo, ¿no? de compensatorio, pues va a estar a medias, ¿no? Y la PIC, pues también sigue siendo poca, pero ya está en aumento, lo cual ya en la fase ascendente, pues vemos un aumento abrupto de la PIC y pues la compliance prácticamente ya nula. Quizás por acá que ya se ha agotado, ¿no? estos mecanismos compensatorios y pues pequeños cambios de volumen van a condicionar a aumento de grandes presiones, ¿no? Ese es el resumen de este cuadro y bueno, espero les haya gustado este video y les invito a conocer más del tema. Muchas gracias.